Mi nombre es Mateo, y tengo 34 años. Para muchos, mi vida podría parecer incompleta, quizás hasta un poco triste, pero para mí, es un lienzo pintado con los colores más vibrantes que existen, los de la risa de mi hijo, Leo. A sus 9 años, Leo es mi sol, mi luna y todas mis estrellas. Su madre, Sofía, nos dejó hace ya 7 años, justo cuando Leo empezaba a hilvanar sus primeras frases completas. Un problema cardíaco que nadie vio venir se la llevó demasiado pronto, dejando un vacío que el tiempo apenas ha logrado suavizar, pero nunca llenar del todo. Desde entonces, Leo y yo hemos sido un equipo. Un equipo pequeño, sí, pero invencible. Vivimos en un departamento modesto en las afueras de la Ciudad de México, un lugar que hemos llenado con más amor que muebles caros. Nuestras mañanas huelen a hot cakes quemados, cortesía mía, la mayoría de las veces, y a las caricaturas que Leo insiste en ver antes de ir a la escuela. Las tardes son de tareas, de partidos de fútbol improvisados en el pasillo con una pelota de calcetín, y de las historias que le invento antes de dormir, historias donde él siempre es el héroe. Sofía, Sofía. Era luz pura. Su recuerdo es un bálsamo y una espina al mismo tiempo. La veo en los ojos grandes y curiosos de Leo, en su sonrisa fácil, en la manera en que inclina la cabeza cuando algo le intriga. Ser padre soltero no estaba en mis planes, mucho menos en los suyos. Pero la vida tiene esa manera tan suya de reescribir guiones. He intentado llenar su ausencia con el doble de amor, el doble de paciencia, aunque hay días en que siento que mis reservas se agotan y solo su memoria me da fuerzas para seguir. Pero no todo es color de rosa en nuestro pequeño universo. Existe una sombra constante, una que se proyecta desde mi propia familia. Mi madre, Elena, y su hermana, mi tía Carmen, nunca aprobaron del todo mi relación con Sofía. Para ellas, Sofía no era suficiente. No venía de una familia conocida, no tenía las aspiraciones correctas. Y cuando Leo nació, antes de que pudiéramos casarnos como habíamos soñado, su llegada fue recibida más con susurros de desaprobación que con alegría. La muerte de Sofía, en lugar de ablandar sus corazones, pareció confirmar sus prejuicios. Yo era el hijo que había tomado malas decisiones, y Leo, aunque nunca lo dijeran con esas palabras exactas frente a mí, era la prueba viviente de ello. Mi madre, Elena, es una mujer de apariencias. Lo que piensen los demás es su evangelio. Para ella, yo soy una especie de oveja descarriada, un recordatorio constante de que no cumplí con sus expectativas. Siempre me compara con mi hermana menor, Isabella. Ella es la hija perfecta, casada con un buen hombre, con una carrera estable y ahora, esperando a su primer bebé. Isabella es todo lo que yo no soy, o al menos, todo lo que mi madre cree que debería ser. Tía Carmen es su eco, su compañera en ese coro de críticas veladas que a veces, solo a veces, se atreven a ser directas. Sus comentarios, disfrazados de preocupación, son pequeñas dagas que se clavan donde más duele. Saben que mi punto más vulnerable es Leo, y aunque intentan ser sutiles, sus miradas y suspiros hacia mi hijo me lo dicen todo. Para ellas, mi paternidad en solitario es un fracaso, y Leo, una especie de anomalía en el árbol genealógico impecable que tanto anhelan. Pero que se atrevan a lastimar a mi hijo, eso es algo que jamás permitiré. La invitación llegó un martes por la tarde, con el sol colándose por la ventana de la cocina mientras yo intentaba, sin mucho éxito, ayudar a Leo con una maqueta del sistema solar. Era un sobrecolor pastel, con letras cursivas y elegantes que anunciaban el baby shower de Isabella. Mateo y Leo, decía, escrito con la caligrafía pulcra de mi hermana. Un nudo se formó en mi estómago. Por un lado, sentía la obligación de estar allí, de apoyar a Isabella, por el otro, una profunda aprensión me invadía al pensar en enfrentar a mi madre y a mi tía en su terreno. Leo, al ver el sobre y escuchar la palabra fiesta y bebé, se emocionó al instante. ¿Un nuevo primo, papá? ¿Podremos ir? ¿Habrá pastel? Su entusiasmo era contagioso, pero también una punzada en el corazón. Él no entendía las complejidades, las tensiones no dichas que flotaban en el aire cada vez que nuestra pequeña familia de 2 se reunía con el resto del clan. Los recuerdos me asaltaron, dolorosos y vívidos.
Recordé las miradas de mi madre cuando Sofía y yo anunciamos su embarazo. No hubo abrazos ni felicitaciones efusivas, solo un silencio tenso y preguntas sobre nuestros planes. Recordé su frialdad en el hospital cuando Leo nació, su preocupación más centrada en lo que diría la gente que en la maravilla de su nuevo nieto. Y después, tras la muerte de Sofía, el apoyo fue escaso, casi inexistente. Hubo pésames formales, sí, pero ninguna muestra real de consuelo o ayuda. Sentí su juicio como una carga pesada, la sensación de que, de alguna manera, todo había sido culpa mía. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos fantasmas. Miré a Leo, sus ojos brillantes de ilusión. ¿Cómo podría negarle la oportunidad de celebrar la llegada de un nuevo miembro a la familia, por más complicada que ésta fuera? Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Una pequeña, casi ingenua, esperanza se encendió en mi interior. Tal vez la llegada de un nuevo bebé ablandaría un poco a mi madre, tal vez ver a Leo interactuar con su primo haría que lo viera con otros ojos. Claro que iremos, campeón, le dije, forzando una sonrisa. Será divertido. Los días siguientes los dedicamos a preparar el regalo. Fuimos juntos a una librería y Leo, después de mucho deliberar, escogió un libro de cuentos clásicos con ilustraciones preciosas. Para que mi primo sueñe bonito, papá, dijo con una seriedad que me derritió. Yo, por mi parte, decidí tejer una pequeña manta. Sofía era maravillosa con las manualidades, siempre estaba creando algo hermoso con sus manos. Quería que nuestro regalo tuviera ese toque personal, ese calor que ella siempre ponía en todo. Pasé varias noches tejiendo, con más entusiasmo que habilidad, una suave manta de estambre azul cielo. Era sencilla, pero hecha con todo el amor del mundo. Mientras guardábamos los regalos en una bolsa decorada, noté que Leo metía con disimulo otra bolsita más pequeña, una que yo no había visto antes. Era blanca, con un moño rojo, y parecía contener algo ligero. Esto es para la abuela, susurró, como si fuera un gran secreto. No le di mayor importancia, supuse que sería un dibujo o alguna manualidad de la escuela. A veces, a pesar de todo, Leo intentaba ganarse el afecto de su abuela con pequeños detalles. Asentí con una sonrisa, sin imaginar el peso que ese pequeño gesto tendría. La esperanza, por más pequeña que fuera, seguía ahí, luchando por no extinguirse. El sábado del baby shower llegó con un cielo encapotado que amenazaba lluvia, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Leo, en cambio, brincaba de emoción. Se puso su camisa favorita, esa de dinosaurios que según él le daba superpoderes, y no paró de hablar sobre los juegos que seguramente habría y si el bebé sería niño o niña. Su inocencia era un bálsamo, pero también agudizaba mi nerviosismo. Llegamos al salón de fiestas que Isabella había rentado. Era un lugar bonito, decorado con globos en tonos pastel y guirnaldas de animalitos. Mesas con manteles blancos y centros de mesa con flores frescas llenaban el espacio. Isabella nos recibió en la entrada con un abrazo genuino y una sonrisa radiante. Se veía hermosa con su vestido de maternidad, sus ojos brillando con esa luz especial de las futuras mamás. Por un instante, me permití sentir una punzada de alegría por ella, dejando de lado mis propias tribulaciones. Mateo, Leo, qué bueno que vinieron, exclamó, y su calidez me hizo sentir, por un momento, bienvenido. Pero esa sensación se disipó rápidamente. Al entrar al salón, sentí las miradas. Algunas eran curiosas, otras, como las de ciertas amigas de mi madre, eran frías y evaluadoras. Las sonrisas forzadas, los saludos apenas audibles. Era el guión de siempre. Me aferré a la mano de Leo, buscando en su pequeña figura un ancla en medio de esa marea de incomodidad. Leo, sin embargo, parecía ajeno a la tensión. O quizás, simplemente no le importaba. Sus ojos se abrieron como platos al ver la mesa de dulces y botanas. Le serví un poco de ponche en un vaso de plástico y nos quedamos cerca de la entrada, observando. Él señalaba con entusiasmo los regalos apilados en una mesa, los juegos que algunas tías organizaban con más entusiasmo que coordinación. Saludaba con la mano a quien le sonreía, aferrado a la pequeña bolsa blanca que traía para su abuela, como si fuera un tesoro.
Las conversaciones a nuestro alrededor eran superficiales, risas aquí y allá. Intenté relajarme, participar en alguna plática casual, pero me sentía como un actor en una obra equivocada. Mi madre, Elena, nos vio desde lejos. Nos dedicó un asentimiento de cabeza casi imperceptible y siguió conversando animadamente con un grupo de señoras, su risa un poco más alta de lo necesario. Tía Carmen, a su lado, me lanzó una mirada rápida, de esas que te escanean de arriba a abajo en un segundo y te hacen sentir inadecuado. El momento de abrir los regalos llegó. Isabella se sentó en una silla decorada como un trono, rodeada de montañas de obsequios. Cada y qué ternura, que se escuchaba con cada mameluco o par de zapatitos diminutos, me hacía sentir un poco más fuera de lugar. Cuando llegó el turno de nuestro regalo, Isabella sonrió con sinceridad al ver la manta tejida. Mateo, qué bonita. ¿Tú la hiciste?, preguntó, y sus ojos mostraron un genuino aprecio. Asentí, sintiendo un leve sonrojo. Luego sacó el libro que Leo había escogido. Y Leo, muchas gracias. Seguro tu primito le encantarán los cuentos. Leo sonrió orgulloso. Fue un breve instante de normalidad, una pequeña tregua en medio de la tensión que yo sentía crecer en el ambiente. Un momento de calma justo antes de que la tormenta, que yo sabía inevitable, finalmente se desatara. Justo cuando Isabella terminaba de agradecer nuestro regalo y la atención se desviaba hacia el siguiente paquete envuelto en papel brillante, mi madre, Elena, se puso de pie. Sostenía una copa de champán en la mano, aunque era un baby shower y la mayoría bebía refrescos o agua de sabor, ella siempre encontraba una excusa para el champán, y carraspeó ligeramente para llamar la atención. Una sonrisa practicada, de esas que reservaba para los momentos en que quería ser el centro del universo, se dibujó en sus labios. Queridos todos, comenzó, su voz clara y un poco más alta de lo necesario, asegurándose de que nadie se perdiera su discurso. Antes de seguir con esta hermosa celebración, quiero tomar un momento para decir lo increíblemente orgullosa que estoy de mi hija, Isabella. Hizo una pausa dramática, recorriendo el salón con la mirada. Ella sí que ha hecho todo bien. Esperó el momento adecuado, construyó un hogar sólido junto a un hombre maravilloso y responsable, y ahora va a traer a este mundo a un bebé en el seno de una familia estable, completa, como Dios manda. Las palabras familia completa y como Dios manda resonaron en mis oídos como un golpe. Sentí como varias miradas se desviaban disimuladamente hacia mí y hacia Leo, quien estaba a mi lado, bebiendo su ponche con una pajita. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. Algunas señoras asintieron con fervor, otras sonrieron con incomodidad. Isabella misma pareció tensarse un poco, pero no dijo nada. Pero mi madre no había terminado. Su sonrisa se ensanchó, adquiriendo un matiz de suficiencia que me heló la sangre. Mirándome de reojo, pero con la clara intención de que sus palabras me alcanzaran directamente, añadió, al menos este bebé sí tendrá un padre presente y una familia como se debe, ¿no creen? Un ejemplo a seguir. El aire se cortó. Un silencio denso y pesado cayó sobre el salón. Sentí como la sangre se me subía al rostro. La humillación era una ola ardiente que me quemaba por dentro. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Quería gritar, quería desaparecer. Y como si eso no fuera suficiente, mi tía Carmen, siempre lista para secundar a mi madre, soltó una risa aguda y desagradable. Claro que sí, Elena, exclamó, con la voz chillona que tanto detestaba. Un bebé con todas las de la ley. No como otros, pobrecito el hijo bastardo de tu hermano, creciendo sin una madre que lo guíe y con un padre que apenas y puede consigo mismo. ¿Qué futuro le espera a esa criatura? Y bastardo. La palabra explotó en el aire y pareció rebotar en las paredes del salón, golpeándome directamente en el pecho. Sentí como si me hubieran arrancado el aliento. El insulto no solo era para Leo, era para Sofía, para nuestro amor, para todo lo que habíamos construido. Miré a Leo. Había dejado de beber su ponche. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de alegría, estaban fijos en su abuela y luego en su tía abuela, con una expresión de confusión y dolor que me partió el alma.
Sus pequeños hombros se encogieron ligeramente. Quería protegerlo, sacarlo de allí, gritarles a esas dos mujeres crueles que se callaran, que no tenían derecho. Pero estaba paralizado. La humillación pública, el veneno de sus palabras, me habían dejado sin voz. Sabía que cualquier reacción mía sería interpretada como otro de los dramas de Mateo, confirmando su retorcida visión de mí como alguien inestable. El silencio en el salón era ensordecedor, roto solo por el tintineo nervioso de alguna cuchara contra un plato. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni siquiera Isabella. Y esa, quizás, fue la herida más profunda de todas. El tiempo pareció detenerse. El murmullo ahogado de los invitados, las miradas clavadas en nosotros, el peso del juicio de mi madre y mi tía, todo se arremolinaba a mi alrededor, amenazando con tragarme. Apreté la mandíbula, luchando contra las lágrimas de rabia y vergüenza que pugnaban por salir. Mi único instinto era tomar a Leo en brazos y huir de ese lugar hostil. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Leo, mi pequeño Leo de 9 años, se soltó suavemente de mi mano, la cual yo había estado apretando sin darme cuenta. Se enderezó, y aunque era pequeño para su edad, en ese momento pareció crecerse. Con una calma que contrastaba brutalmente con el torbellino de emociones que me consumía, tomó la pequeña bolsa de regalo blanca con el moño rojo que había estado cuidando con tanto esmero. «Papá, espérame aquí», susurró, su vocecita apenas audible, pero firme. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera preguntarle qué demonios estaba haciendo, Leo comenzó a caminar. Atravesó el pequeño espacio que nos separaba de la mesa principal, donde mi madre aún sostenía su copa de champán, con una expresión de triunfo mal disimulado en el rostro. Los invitados se hicieron a un lado instintivamente, creando un pasillo para él. El silencio en el salón se volvió aún más denso, expectante. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía contener esa pequeña bolsa que él consideraba tan importante? Un miedo helado me recorrió. ¿Y si decía algo que empeorara las cosas? ¿Y si mi madre lo humillaba aún más? Leo llegó frente a Elena. Levantó la vista hacia ella, sus ojos serios y directos. Mi madre lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si la interrupción de un niño fuera una impertinencia intolerable. «Abuela», dijo Leo, su voz clara y resonante en el silencio sepulcral. «Tengo algo para ti». Extendió la pequeña bolsa blanca. «Mamá me pidió que te diera esto». La mención de Sofía, de su madre fallecida, pareció descolocar a Elena por un instante. Sus cejas perfectamente delineadas se arquearon ligeramente. Miró la bolsa con desconfianza, luego a Leo, y finalmente a mí, con una interrogante muda en los ojos. Yo solo pude encogerme de hombros, tan desconcertado como ella, aunque una extraña mezcla de terror y una incipiente esperanza comenzaba a bullir en mi interior. Elena tomó la bolsa con cierta vacilación. Sus dedos, adornados con anillos de oro, torpes por un momento, deshicieron el moño rojo. Todos los ojos en el salón estaban fijos en ella, en ese pequeño paquete que un niño acababa de entregarle, un niño al que minutos antes habían intentado despojar de su dignidad. Con un movimiento lento, casi teatral, mi madre metió la mano en la bolsa y sacó su contenido. Primero, apareció una fotografía. Una fotografía que yo conocía muy bien, aunque hacía años que no la veía. Era Sofía, radiante, con su cabello oscuro cayéndole sobre los hombros, sosteniendo en brazos a un Leo bebé, de apenas unos meses, envuelto en una cobijita amarilla. Ambos sonreían a la cámara, una imagen pura de felicidad y amor. Luego, Elena extrajo un sobredoblado, de papel ligeramente amarillento por el tiempo. Lo abrió con cuidado, y sus ojos comenzaron a recorrer las líneas escritas con una caligrafía elegante y ligeramente inclinada, la letra inconfundible de Sofía. El silencio en el salón era tan absoluto que podía oírse el latido de mi propio corazón, acelerado y expectante. Observaba a mi madre, Elena, mientras sus ojos recorrían las líneas de aquella carta que Sofía había escrito tanto tiempo atrás. Su rostro, usualmente una máscara de control y suficiencia, comenzó a mostrar fisuras. Vi cómo sus labios se apretaban,
como su mirada parpadeaba rápidamente, como si luchara contra una emoción inesperada. Yo no sabía qué decía exactamente esa carta. Sofía me había mencionado alguna vez que había escrito algunas cosas por si acaso, especialmente cuando su condición cardíaca comenzó a darle los primeros sustos serios, poco antes de aquella cirugía de la que nunca despertó. Pero nunca me había mostrado esas palabras, y yo, sumido en mi propio duelo, tampoco las había buscado. Debían haber estado guardadas en alguna caja de recuerdos, y Leo, en su inocencia y con ese instinto puro que a veces tienen los niños, la había encontrado. Mientras Elena leía, yo podía imaginarme el tono de Sofía. Ella no era una mujer de rencores ni de confrontaciones directas. Su fuerza residía en su dulzura, en su capacidad de amar sin condiciones. Seguramente, la carta no estaría llena de reproches, sino de amor. Y así pareció ser. Vi cómo la rigidez de los hombros de mi madre cedía un poco. Sus dedos, que sostenían la carta, temblaban ligeramente. La fotografía de Sofía y Leo bebé yacía sobre la mesa, un testimonio mudo de un amor que mi madre se había empeñado en menospreciar. Cuando Elena terminó de leer, levantó la vista. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no me miraron con juicio, sino con una expresión indescifrable, una mezcla de shock, quizás culpa, y una profunda, muy profunda, confusión. Parecía haber envejecido 10 años en esos pocos minutos. Entonces Leo, mi valiente Leo, habló de nuevo, su voz aún clara, pero teñida de una emoción que me encogió el corazón. Miró directamente a su abuela y dijo: Mi mamá me amaba mucho, abuela. Y amaba mucho a papá. Hizo una pequeña pausa, como tomando aire. En esa carta, ella dice que yo soy su milagro. Y le pide a usted, le pide que me quiera, que vea que papá es un gran hombre y que nuestro amor fue de verdad. Las palabras de Leo, tan sencillas, tan directas, cayeron como piedras en un estanque en calma, creando ondas que alcanzaron a todos los presentes. Ella dice, continuó Leo, y ahora su voz temblaba un poquito, que no importa lo que diga el mundo, que yo no soy un error. Que soy un regalo. Levantó su carita hacia Elena, y en sus ojos había una pregunta, una súplica silenciosa. ¿Verdad, abuela? ¿Verdad que no soy un error? El impacto de esa pregunta, formulada con la inocencia herida de un niño que solo buscaba validación, fue devastador. Varias mujeres en el salón se llevaron las manos a la boca, ahogando sollozos. Vi a mi hermana Isabella con los ojos llenos de lágrimas, mirando a nuestra madre con una expresión de profunda tristeza y reproche. Incluso mi tía Carmen, la artífice de la palabra bastardo, parecía haberse encogido en su asiento, su rostro pálido y sus labios apretados. Elena no respondió de inmediato. Seguía mirando a Leo, luego a la carta, luego a la fotografía. Parecía atrapada, enfrentada a una verdad que había intentado negar durante casi una década. La imagen de la joven y sonriente Sofía, el amor incondicional plasmado en sus palabras y la mirada pura de su nieto, eran un espejo que le devolvía una imagen de sí misma que seguramente no le gustaba. Finalmente, con voz apenas audible, casi un susurro ronco, Elena dijo: No, Leo, no. Tú no eres un error. Fueron las palabras más honestas, más desnudas de artificio, que le había escuchado decir en años. Y aunque no borraban el dolor infligido, abrieron una pequeña grieta en el muro de hielo que nos había separado por tanto tiempo. Las palabras de mi madre, tú no eres un error, flotaron en el aire cargado de emociones. No fueron una disculpa efusiva, ni una retractación completa de todo el daño causado, pero en ese contexto, dichas con esa voz quebrada y esa mirada perdida, tuvieron un peso inmenso. El ambiente en el salón había cambiado por completo. La tensión seguía ahí, pero ahora era una tensión diferente, una de introspección, de vergüenza ajena por parte de muchos. Sentí una oleada de orgullo y un amor tan intenso por mi hijo que casi me ahoga. Su valentía, su inocencia armada solo con la verdad, había logrado lo que mis años de resentimiento silencioso y mis intentos fallidos de diálogo no habían podido: desarmar a mi madre, aunque fuera momentáneamente. Con una nueva fuerza naciendo en mi interior, una fuerza que emanaba directamente de la entereza de Leo, me erguí.
Avancé lentamente hasta quedar al lado de mi hijo, colocando una mano protectora sobre su hombro. Él me miró y me dedicó una pequeña sonrisa temblorosa, y en ese gesto encontré toda la validación que necesitaba. Miré a mi madre. Seguía sosteniendo la carta de Sofía, sus ojos aún fijos en un punto distante. Luego miré a mi tía Carmen, quien evitaba mi mirada a toda costa, jugueteando nerviosamente con una servilleta. Mamá, comencé, mi voz sorprendentemente firme, sin rastro de la ira que me había consumido momentos antes, solo una calma resuelta. Escuchaste a Leo. Escuchaste las palabras de Sofía, aunque sea 7 años tarde. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Nunca más, continué, y mi voz subió un grado en intensidad, pero no en volumen, nunca más te permito que hables así de mi hijo. Ni tú, ni nadie en esta habitación. Mi mirada recorrió a los invitados, muchos de los cuales ahora me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Leo no es ninguna criatura, enfaticé, devolviendo la mirada a mi tía Carmen, quien se encogió visiblemente. Es mi hijo. Es el hijo de Sofía. Un niño maravilloso, lleno de amor, a pesar de los juicios y el desprecio que ha tenido que soportar de su propia familia. Sofía lo amaba con toda su alma, continué, sintiendo cómo las palabras fluían con una claridad que me sorprendía a mí mismo. Yo lo amo con cada fibra de mi ser. Él es mi mundo entero, mi mayor orgullo, no una vergüenza ni un error. El único error aquí ha sido juzgarlo, intentar hacerlo sentir menos por circunstancias que él no eligió y que nosotros, Sofía y yo, abrazamos con todo nuestro amor. Me volví hacia Isabella, quien seguía llorando en silencio. Su esposo la abrazaba por los hombros, mirándome con una expresión de disculpa. Isabella, le dije con más suavidad, te deseo toda la felicidad del mundo con tu bebé. De corazón espero que crezca rodeado de amor incondicional, del tipo de amor que no juzga, que no pone condiciones, que simplemente es. Ella asintió, incapaz de hablar. Tomé la mano de Leo. Vámonos, campeón, le dije en voz baja. Juntos, padre e hijo, caminamos hacia la salida. Nadie intentó detenernos. Nadie dijo una palabra. Pasamos entre las mesas, sintiendo las miradas sobre nosotros, pero ya no eran miradas de lástima o de juicio. Había algo más en ellas, asombro, quizás un poco de culpa, y en algunas, un respeto recién descubierto. Al cruzar el umbral y salir al aire fresco de la tarde, que ahora parecía menos gris, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No habíamos ganado una batalla en el sentido tradicional, pero habíamos reclamado nuestra dignidad. Y eso, en ese momento, lo era todo. El viaje de regreso a casa en nuestro viejo coche fue silencioso, pero no era un silencio incómodo ni tenso como el de la ida. Era un silencio reflexivo, casi sereno. Leo miraba por la ventanilla, tarareando una melodía entre dientes, sus pequeñas piernas balanceándose al ritmo de sus pensamientos. Yo lo observaba por el espejo retrovisor de vez en cuando, mi corazón aún henchido de una mezcla de orgullo, amor y un alivio profundo. Este pequeño ser, mi hijo, había enfrentado a sus dragones con una valentía que yo mismo apenas estaba comenzando a comprender. Cuando llegamos a nuestro edificio y apagué el motor, nos quedamos unos instantes así, envueltos en la quietud del auto. Papá, dijo Leo finalmente, su vocecita rompiendo el silencio. ¿Estás enojado porque le di la carta a la abuela? Giré en mi asiento para mirarlo. Sus ojos grandes me observaban con una pizca de incertidumbre. Enojado, campeón, respondí, y una sonrisa sincera se dibujó en mis labios. No, mi amor, para nada estoy enojado. Al contrario. Me incliné y le di un beso en la frente. Lo que hiciste hoy fue increíblemente valiente. Estoy tan orgulloso de ti. Leo bajó la mirada un instante, un leve sonrojo tiñendo sus mejillas. Es que, no me gustó lo que dijo la abuela. Ni la tía Carmen. Quería que supiera que mi mamá sí me quería, y que te quería a ti. Que ella era real. Las lágrimas asomaron a mis ojos sin que pudiera evitarlo. Y lo lograste, Leo. Vaya que lo lograste. Le recordaste a todos algo muy importante.
Los días que siguieron a aquel baby shower fueron extraños. Mi madre, Elena, no llamó. Tampoco envió ningún mensaje. Supuse que estaría procesando, o quizás, simplemente había decidido volver a levantar sus murallas. Tía Carmen, como era de esperar, se mantuvo en un silencio sepulcral. Pero algo había cambiado en el aire. Un par de días después, recibí un mensaje de una prima lejana que había estado en la fiesta. Mateo, lo que hizo Leo fue muy conmovedor. Eres un gran padre, nunca lo dudes. Luego, otro mensaje de una vieja amiga de la familia, alguien que siempre había mantenido una distancia prudente. Pequeñas señales de que la verdad, a veces, sí logra abrirse camino. Isabella llamó una semana después. Lloraba al otro lado de la línea. Se disculpó una y mil veces por su silencio, por el comportamiento de nuestra madre y tía. No supe qué hacer, Mateo, me congelé, sollozó. Lo sé, Isa, le dije con calma. Pero el silencio también hiere. Lo importante es lo que hagas de ahora en adelante. Nuestra conversación fue larga, quizás la más honesta que habíamos tenido en años. Un pequeño puente comenzaba a tenderse sobre el abismo que nos había separado. No sé si mi relación con mi madre cambiará radicalmente. Hay heridas muy profundas, años de desencuentros. Pero lo que sí sé es que yo he cambiado. Ya no necesito su aprobación para sentirme completo. El valor de mi familia, la que formamos Leo y yo, no depende de su visto bueno. Desde aquel día, me he enfocado con renovada energía en construir un futuro para Leo donde se sienta amado, valorado y, sobre todo, libre de ser quien es. Un futuro donde las palabras bastardo o error no tengan cabida, porque él es la prueba viviente del amor más puro y verdadero. Le enseñaré que la verdadera fortaleza no reside en la aprobación ajena, sino en la propia convicción, en la capacidad de amar sin medida y en el coraje de defender la propia verdad y dignidad. Tal como él me lo demostró en aquel salón de fiestas. La vida nos sigue presentando desafíos, como a todos, pero ahora los enfrentamos con una nueva perspectiva. El recuerdo de Sofía sigue vivo, no como una sombra de tristeza, sino como una luz que nos guía. Y cada noche, cuando arropo a Leo y veo la paz en su rostro, sé que estamos bien. Somos una familia, quizás no convencional para algunos, pero inmensamente rica en lo que de verdad importa, amor, respeto y la certeza de que juntos, podemos superar cualquier tormenta. La voz de un niño, armada con la verdad de un mensaje de amor, había sido más poderosa que años de prejuicios. Y esa, es una lección que atesoraré por siempre,